Hola a todos, bienvenidos al curso de Cinética Química y Catálisis. A través de una serie de videos te mostraremos el uso y aplicación de la cinética química, así como también conocerás la importancia de la catálisis. Hola, buenas tardes. En la sesión del día de hoy vamos a obtener la ecuación cinética para unos sistemas de reacción que denotaremos como complejos, puesto que son un poco más difíciles de obtener estas ecuaciones del perfil de concentración con respecto del tiempo. Si nosotros vamos teniendo sistemas de reacción un poco más eh, grandes en cuanto al número de especies que participan o al orden que tienen, o sobre las condiciones en las que ocurren, pues la ecuación cinética también va a tener sus propias variantes y la dificultad con la que se va a obtener la ecuación, pues va a depender de qué tan fácil nosotros podamos correlacionar las concentraciones de todas las especies que participan en la reacción de estudio. La primera parte vamos a analizar reacciones del orden 2 y del orden 3 y vamos a platicar un poco de cómo se obtiene la ecuación de rapidez, primero cómo se plantea y luego cómo a partir de esta pues podemos obtener cómo varía la concentración con respecto del tiempo para este sistema. En el primer caso vamos a analizar una reacción del orden 2 en donde la particularidad será que los órdenes parciales son alfa y beta y tendrán el valor de 1 cada uno y por tanto el orden global será 2. La reacción de este tipo, A más B, que da productos. Y aquí la variante es que A y B son diferentes entre sí. Y en algunos de los casos, incluso A y B son diferentes de uno, ¿no? Que son los casos que nosotros hemos estado viendo. Básicamente, en la mayor parte de los casos tenemos que los coeficientes estequiométricos valen 1, eso en la primera sección del curso, pero a partir de este momento existe la probabilidad, ¿no? De que los coeficientes estequiométricos tomen otros valores y si tenemos en una misma reacción, no necesariamente estos coeficientes estequiométricos tendrán el mismo valor entre sí, ¿ok? Entonces, de entrada, si A y B tomaran valores diferentes que 1, pues entonces ya tenemos problemas, ¿no? Aquí con los órdenes parciales, ¿no? Que tenemos alfa y beta. Entonces, se puede complicar aquí el caso, ¿no? Vamos a poner un caso general, es decir, voy a ecuación el perfil de concentraciones para una concentración inicial de A y de B, que también pueden ser diferentes entre sí, y también considerando A y B como, pues, como estos parámetros y dependiendo de nuestros casos de estudio, pues ya le ponemos el valor que nos corresponde, ¿no? Entonces, en esta ocasión no voy a simplificar a los coeficientes estequiométricos ni les voy a asignar un valor particular. Ahora, desde el punto de vista de la reacción química, si A y B tienen diferentes valores entre sí, pues quiere decir que su evolución con respecto del tiempo pues es diferente, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera A coeficiente 2 y B coeficiente 1, están de acuerdo que la relación en cómo se van a consumir pues tiene que seguir esa relación estequiométrica, ¿no? Que por cada 2 mol de A, una de B se tiene que consumir y para formar los productos. Entonces tiene que haber una relación estequiométrica ahí. ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí, profe. Sí, profe. De química general y también cuando es reactivo limitante, más o menos. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces podemos tener casos donde tengamos que pensar en esto también, ¿no? Digo, dentro de también la obtención y el camino que vamos a ir analizando, pues eso va a quedar al descubierto, pero es importante que lo tengamos presente, ¿no? Bueno, vamos a partir como siempre de las dos definiciones que tenemos para la rapidez, en donde la primera es digamos, la tasa de cambio de la concentración de ambos reactantes con respecto del tiempo. Y como cada uno es de estas especies, pues son reactantes, pues se escriben con el signo menos y se normalizan con respecto a sus coeficientes estequiométricos correspondientes y quedaría ahí la tasa de cambio de A con respecto al tiempo y la tasa de cambio de B con respecto al tiempo, ¿no? Ahora, en la segunda forma en la que también podemos encontrar a la rapidez, ahora es su dependencia con la concentración.
En este caso, dado que arriba nos están diciendo que alfa y beta tomarán los valores de 1, entonces la ley de rapidez pues tomará esta forma, ¿no? El producto de la constante de rapidez de reacción por la concentración de A elevado a la 1 por la concentración de B elevado a la 1. ¿Ok? Entonces, pues ya estamos ahí teniendo las dos relaciones que si ustedes se acuerdan en el método diferencial siempre, perdón, en el método integral siempre partimos de estas dos definiciones y pues luego es que obteníamos la integral correspondiente y ya obteníamos el perfil de concentraciones. Entonces vamos a seguir el mismo camino, pero aquí hay unos pequeños detalles que tenemos que analizar, ¿no? Miren, aquí hay dos caminos posibles. Yo puedo igualar este término que está aquí, que es el consumo A, lo puedo, porque está igualado con la rapidez, yo puedo igualar la rapidez es igual al consumo de A y luego esto lo puedo igualar a la ley de rapidez de reacción. ¿Ok? Si yo hago esto, estarán de acuerdo que la expresión me va a quedar como función de A y de B, porque pues la ley aquí de rapidez tiene tanto A y a B. Entonces, si yo elijo el primer camino, tendría que poner a B, a la concentración de B la tengo que poner en función de A, porque si no la pongo en función de A, pues tengo tres propiedades que cambian, ¿no? La concentración de A, el tiempo y la concentración de B. Entonces no puedo dejarla así. Si yo elijo este camino, entonces tengo que poner a B como función de A. Ahora, el otro camino que puedo hacer es yo puedo igualar la rapidez, es igual aquí al consumo de B, que sería este término, y eso también sería igual a esta ley de rapidez de reacción, K por la concentración de A por la concentración de B. En ese caso, dado que la diferencial de la concentración de B, a quien tendría que poner en función pues de B, pues sería la concentración de A. Yo no puedo dejar la concentración de A en ese caso porque cuando integre, pues voy a tener ese conflicto, ¿no? Que tengo tres variables. Entonces, cualquiera de los dos caminos es correcto. No, ninguno de los dos es mejor que el otro. De hecho, pues son caminos muy parecidos, pero la implicación es a quién voy a tomar, digamos, como la especie que quiero obtener el perfil. Entonces, queda claro los dos caminos posibles, pero no importa cuál camino, yo tengo que poner a la concentración de la otra especie que no está en la diferencial como función de la especie que sí está en la diferencial en esta expresión de consumo que podría ser esta o esta. ¿Sí queda claro eso? Sí, Sí, profesor. Sí. Ok. Bueno. Entonces, eso es importante, ¿no? Si hubiera una tercera especie, pues tres posibilidades, ¿no? Y insisto, no pasa nada con cuál tome, ¿no? Normalmente, pues nos fijaríamos en la especie que yo le puedo dar seguimiento en el laboratorio. Si yo le puedo dar seguimiento a cualquier especie, bueno, pues no pasa nada, puedo elegir la que sea. Pero a lo mejor desde el punto de vista experimental, uno puede decidir si le da seguimiento A o B desde el punto de vista de qué tan factible es en el laboratorio medir la concentración de A o de B, ¿no? Si la concentración de B es la que se puede medir, pues entonces voy a elegir el camino en donde la diferencial tenga que a la concentración de B, ¿no? Si en el laboratorio yo puedo medir A, pues me iré por este camino y luego igualo a esta ecuación número 2, ¿vale? ¿Hasta ahí vamos bien? sí, profe, está bien. Vale. Bueno, ahora, para poner en función una de la otra, voy a comenzar a platicar sobre la conversión, que es este concepto que vimos, digamos, en la última sesión que tuvimos, en donde, pues, la conversión es, digamos, la fracción de reactante que se ha convertido hacia productos, ¿no? Por eso se llama conversión. La manera en la que nosotros vamos a determinar siempre la conversión de los reactantes es expresándola de esta forma, ¿no? Bueno, también donde la X mayúscula va a representar la conversión. Entonces, ahora como tenemos dos especies que se están consumiendo en diferentes proporciones, pues vamos a tener una conversión para la especie A y una conversión para la especie B. No importa pues que sean diferentes especies, su expresión es la misma, ¿no? La forma, pero hacia dónde están referidos, eso es lo que cambia. Por ejemplo, la conversión de A queda como 1 menos la concentración de A en cualquier momento dividido o referido a la concentración inicial de A. Y para B, pues es la ecuación análoga, 1 menos la concentración de B en cualquier punto dividido entre la concentración de B inicial.
Entonces, la conversión de A está referida a la concentración inicial de A y la conversión de B está referida a la concentración inicial de B. ¿Okay? Entonces, bueno, sugerencia, ¿no? Nunca hay que calcular las conversiones cruzadas, es decir, que yo quiera calcular la conversión de A partir de la concentración inicial de B, ¿no? Ni viceversa, ¿no? Entonces, tiene que ser la especie con respecto a su concentración inicial. Bueno, ahora, lo que yo quiero hacer es la concentración de B o de A de esta expresión número 2, ponerla una en función de la otra. Entonces, lo que voy a hacer es de ambas expresiones de la conversión, voy a despejar a la concentración de A y a la concentración de B, y en estos casos ambas me van a quedar como el producto de la concentración inicial de esa especie por 1 menos su conversión. Para A quedaría CA es igual a la concentración inicial de A por 1 menos XA, y para B quedaría la expresión análoga, concentración inicial de B, 1 menos la conversión de B. ¿Okay? Entonces, ahí están las dos expresiones, y pues ya desde este punto de vista, yo puedo saber cuál es la concentración de A como función de la conversión. ¿Okay? Entonces, esta expresión 3 y 4 nos ayudarán a eso. Bien, ahora, ¿qué voy a hacer con estas expresiones? Voy a poner, digamos, la ecuación número 1, que es la que tenemos acá de la tasa de cambio de la concentración de B con respecto al tiempo, la voy a poner en función de la conversión de A. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Yo voy a tomar el camino en el que yo me voy a tomar el consumo de A es igual al producto K por la concentración de A por B. Yo voy a ir por la primera opción, ¿no? Que sería igualar esto con esto. ¿Ok? Entonces, ya dicho eso, pues entonces acá yo voy a escribir, reescribo. La rapidez es igual a menos 1 entre A por la diferencial de la concentración de A con respecto al tiempo. ¿Qué es esto? Completamente lo es. Ahora, dado que la concentración de A, que es la ecuación número 3 que tengo aquí, yo voy a sustituir la concentración de A aquí en la diferencial. ¿Ok? Entonces me queda acá de este lado, que sería la diferencial del producto de la concentración inicial de A por 1 menos la conversión de A. Todo lo demás queda igual. Ahora voy a abrir el paréntesis, voy a multiplicar esta concentración inicial por cada uno de estos dos términos, y entonces ahora me van a quedar, del otro lado me va a quedar la concentración inicial de A menos el producto de la concentración inicial de A por la conversión de A. Entonces aquí abrí el paréntesis y me queda así. Ahora, como tengo aquí una resta, pues puedo hacer dos términos. El primer término sería menos 1 entre A por la diferencial de la concentración inicial de A por la diferencial del tiempo, que sería este término que aparece aquí. Luego el segundo término sería menos, por este menos me va a dar más, 1 entre A por la diferencial del producto de la concentración inicial de A por la conversión de A entre la diferencial del tiempo. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto me va a dar este primer término? Si yo hago la derivada de una constante, ¿qué pasa? 0. Ok, entonces este primer término no tiene una contribución realmente, no como función del tiempo. Ahora, solamente me queda el segundo término. Dado que la concentración de A en este caso es una constante, la voy a tomar fuera. Entonces, por eso me va a quedar concentración de A dividido entre el coeficiente estequiométrico A por la diferencial de la conversión de A como función del tiempo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, bueno. Ahora, fíjense, voy a igualar esta ecuación número 5, la voy a igualar a la ecuación número 2. Entonces, lo que hice fue como reescribir un poco esta expresión de acá arriba, y en vez de dejarla en términos de la concentración de A, la dejé en términos de la conversión de A. Y ahora esta expresión ya la voy a igualar con la ley de rapidez de reacción, como le hicimos en los demás casos cuando vimos el método integral. Entonces, ahora me va a quedar este cociente que está aquí en la ecuación número 5 va a ser igual al producto de K por la concentración de A por la concentración de B, donde la concentración de A y de B están elevados a sus órdenes parciales, 1 en cada uno de ellos para este caso de estudio. ¿Ok? Entonces, ahora fíjense lo que voy a hacer. A la concentración de A y a la concentración de B también las voy a poner ahora en función de la conversión, porque la diferencial que yo tengo pues es la conversión de A.
¿ok? Entonces voy a ocupar las expresiones 3 y 4. Concentración de A es igual a la concentración inicial por 1 menos XA, y lo mismo para B, pero en términos de la especie B. Entonces, fíjense, en vez de escribir A del lado derecho, voy a escribir el producto concentración inicial por 1 menos XA, y en vez de escribir B, voy a escribir concentración de B inicial por 1 menos XB. ¿Ok? Entonces ya avancé un poquito, aunque todavía tengo un problema. ¿Qué problema tengo todavía? Porque todavía no puedo integrar. ¿Qué notan? Que aún hay términos de A y B. Y Ok. bueno, nos ha puesto, no se ve en términos de A. Ok, entonces me falta poner a B en términos de A. Vale, entonces para eso pues tengo que pensar un poco en la estequiometría. A ver qué hice acá. Acá reacomodé un poco la expresión, ya me di cuenta que hice. Tengo la concentración inicial de A multiplicando en ambos términos de la expresión, entonces voy a simplificar esa parte. Del lado izquierdo, entonces ya solamente me queda uno entre el coeficiente estequiométrico A por la diferencial de la conversión de A con respecto de tiempo, y del otro lado me va a quedar la K por 1 menos la conversión de A y la concentración inicial de B. Lo que hice fue lo mismo que hice en el otro caso, abrir el paréntesis, ¿no? Entonces tengo dos términos y los he escrito abajo para la expresión número 6. Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿no? Esta no hay problema. Ahora, pero bien, como bien mencionan, pues todavía tengo ahí mezclado a la conversión de B y a la conversión de A. Importante decir, la concentración de B inicial no es problema. Esa sí puede quedar. ¿Por qué podría quedar a B? O sea, ¿por qué creen que sí puedo decir esto? Es un valor constante. Es un valor constante, es lo que yo puse, ¿no? Vamos, no va a cambiar ese valor en el experimento que yo estoy evaluando. Si yo puse un mol sobre litro, pues la concentración de B va a ser 1 mol sobre litro. Entonces, la concentración inicial de B sí puede quedar. La que no puede quedar sería la conversión de B, porque esa sí es función del tiempo, ¿no? Y como va evolucionando la reacción, pues se va consumiendo B al igual que A. Entonces, esa sí no puede quedar porque es función del tiempo. ¿Ok? Bueno, entonces ahora nos vamos a poner en términos de pues, lo que ocurre estequiométricamente hablando. Entonces, por ejemplo, lo que yo estaba diciendo, ¿no? Si A tomara el valor de 2 y B, los coeficientes estequiométricos tomaran el valor de 2 y de 1, respectivamente, ustedes entienden eso, o sea, en la ecuación los números, ustedes lo entienden también como mol, ¿no? O sea, si ustedes en la ecuación, en la reacción química ven 1 y 2, ustedes cuando lo platican lo dicen en mol. ¿Sí están de acuerdo? Sí, cierto. Sí, ¿no? Aunque son números ahí estequiométricos, ¿no? Y que pues, están en la reacción. Cuando ustedes lo platican, dicen, una mol reacciona con 2 mol, ¿no? O una mol, no sé, más media mol de tal cosa, forman 2 mol de tal especie. Entonces, esos números, coeficientes estequiométricos, sí los platicamos en términos de cantidad de sustancia. Bueno, si A y B están en el mismo sistema, es decir, tienen, digamos, si fueran, digamos, gases y están en el mismo volumen, eso quiere decir que yo podría hablar también, además de solo en cantidad de sustancia, también podría hablarlo en términos de concentración, porque ambas especies están contenidas en el mismo volumen y dado, por ejemplo, en el caso de los gases, ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene, entonces sería equivalente que yo hablara en términos de concentración. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? ¿Sí puedo o no puedo? ¿O solo ustedes pueden en mol y yo ya no puedo en concentración? No, ¿Podría pues sí repetirlo? suena, ¿Mm? sí, ¿Lo pues podría suena repetir? lógico que se pueda en concentración. ¿Ok? Sí lo puedo repetir. Cuando ustedes hablan de los coeficientes estequiométricos, lo platican en términos de mol. Dicen una mol, reaccionan con 2 mol y forman una mol de producto, ¿no? Ahora, si A y B están en el mismo sistema y tienen el mismo volumen, yo ese número de mol lo puedo dividir entre el volumen que están ocupando y podría hablar ahora en términos de concentración. Sí, ¿no? Bueno, yo pienso que sí. Entonces sí podríamos, ¿no? Por ejemplo, en los sistemas gaseosos, digamos, van a ocupar todo el volumen las dos especies, ¿no? No es que pues se vayan a quedar segregadas en
en algún pedazo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí es muy claro, ¿no? Que pues, si yo estoy hablando en mol, también podría hablar en concentración, considerando que A y B están en el mismo sistema. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, no, quién sabe. Bueno, sí me están ignorando, ¿verdad? ¿Quién sabe? Bueno, no importa. Ok, entonces, es válido también hablar como en cambio de la concentración desde este punto de vista. Em, por ejemplo, ¿no? Yo voy a igualar ahora, fíjense, los coeficientes estequiométricos al cambio en la concentración que experimentan cada una de las especies. ¿Ok? Le voy a anteponer un signo negativo al delta, que voy a poner ahí, porque los reactantes tienen deltas negativos. Y precisamente esa es toda la situación que también vimos en la rapidez. Cuando una reacción ocurre, la concentración de esta especie va disminuyendo. Cuando yo hago un delta, ¿qué ocurre? Ocurre que va a ser positivo. Pero dado que yo quiero igualar, hablar en términos de concentración y esto lo voy a igualar, lo que yo estoy diciendo aquí es que el coeficiente estequiométrico de la especie A va a ser igual al cambio en la concentración de esa especie. Pero si yo no pongo este signo menos, este cambio en la concentración por sí mismo es negativo. Entonces yo tengo que ponerle el símbolo negativo antes para que entonces ahora sí en conjunto me dé el positivo. ¿Ok? Entonces, cualquier delta es la concentración de esa especie menos la concentración, final menos inicial. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, entonces yo escribiría aquí la concentración de A menos la concentración inicial, y aquí sería la concentración de B menos la concentración inicial de B. Ahora, por cuestiones pues del signo que tanto está arriba, pues arriba en el numerador y en el denominador, pues ese signo negativo se va a cancelar. Pero porque en la siguiente clase, la próxima clase, voy a comparar la evolución de un reactante con la de un producto. Y allá no es evidente cómo, por qué en un caso queda negativo y en otro caso queda positivo. El delta de un producto es positivo por sí mismo, ya no le tengo que anteponer el signo negativo. Entonces, en este caso, aunque yo sé que numéricamente hablando este menos con este menos se cancela, pues les estoy diciendo que pues este signo negativo se antepone porque el delta es de cierta manera pues negativo pues cuando lo calculamos de manera propia. ¿Ok? Pero bueno, ya cuando lo tengo en cociente, pues entonces este se cancela. Ahora, este cociente, ¿qué está diciendo? Está diciendo dos cosas. Que el coeficiente estequiométrico A, pues va a ser igual a este cambio en la concentración y el de B va a ser igual a este cambio en la concentración de esta especie B. Pero también, desde otro punto de vista, estoy comparando la evolución de A con respecto de B. Cuando nosotros hacemos cociente, matemáticamente hablando, lo que estamos haciendo es comparar. Entonces, ¿qué estoy haciendo con el cociente de A y B? Estoy comparando la proporción en la que estequiométricamente hablando, estas especies van a evolucionar. Por ejemplo, si A valiera 2 y B valiera 1, ese cociente me daría 2 de valor. Ese 2 estaría implicando que A se necesita el doble de A con respecto de B para formar ese producto que tengamos en la reacción. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven desde este punto de vista? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, si yo lo veo desde el punto de vista de la concentración, pues se tiene que seguir esa relación estequiométrica. Si yo estoy diciendo que que se tiene que consumir el doble de A con respecto de B, entonces también lo puedo hablar en términos de la concentración y por eso es que lo estoy igualando. Es decir, cuando yo haga este cociente de concentraciones, me va a quedar exactamente ese 2. Ese mismo que yo numéricamente hablando en los coeficientes estequiométricos, debe de mantenerse en la estequiometría de la reacción para la concentración. De hecho, ustedes en química general, cuando hacen su tabla de variación de especies, con respecto a qué propiedad lo hace. Reactivo limitante. Por ejemplo, en reactivo limitante, cuando hacen eso, ¿qué queda ahí? ¿Lo hacen con respecto a quién? ¿Concentraciones? Concentraciones. Entonces se dan cuenta que si esto ustedes se los enseñaron de manera indirecta en el momento en el que están haciendo esos cálculos, por ejemplo, para el caso de reactivo limitante. ¿Ok? Entonces,
lo que estoy aquí evaluando, uno, es la evolución que tiene A y B, y luego cuando los hago cocientes, lo que estoy haciendo es comparar esas evoluciones y que deben de seguir la estequiometría que la reacción dictamina. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, profesor. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, bueno, ya una vez que dijimos esto, bueno, el menos con el menos se va a cancelar y entonces me va a quedar que el delta de la concentración de A va a ser la concentración de A en el final, que puede ser cualquier punto en cualquier tiempo, menos lo inicial, y lo inicial sí es fijo, es una concentración que nosotros pusimos. Ahora para B, pues es exactamente igual, ¿no? Ahora es la concentración de B en cualquier punto, menos la concentración inicial, que sí tiene un valor en específico. Bueno, voy a sustituir de nueva cuenta aquí y acá abajo las expresiones 3 y 4 que obtuvimos al inicio de la clase, las cuales están en términos de la concentración de A y de B para estas especies. Entonces, fíjense cómo ya me queda aquí el cociente. Me va a quedar CA por 1 menos XA menos la concentración inicial en B por 1 menos XB menos la concentración de B. ¿Ok? Es exactamente lo mismo que tenía arriba. Ahora, si yo abro los paréntesis que tengo aquí, me va a quedar el primer término en ambos, tanto en el numerador como en el denominador, me va a quedar la concentración inicial de A o la concentración inicial de B. Estos dos términos con los que se están restando acá se van a anular y únicamente me va a quedar la contribución que va a dar el segundo término, que va a quedar la concentración inicial de A por menos la conversión de A, y debajo me va a quedar la concentración de B por menos la conversión de B. Dado que ambos términos tienen negativo, ese negativo se va a cancelar y únicamente me va a quedar el producto de la concentración inicial de A por la conversión de A entre la concentración de B inicial por la conversión de B. ¿Ok? ¿Queda claro cómo pasé de la expresión que tengo aquí a la expresión de la derecha? ¿Esta? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Ahora, entonces, permítanme pasar esto que está en el denominador, lo voy a pasar del lado izquierdo, y entonces me va a quedar que la concentración inicial de B por la conversión de B va a ser igual a B entre A por la concentración inicial de A por la conversión de A. Y fíjense cómo este término es el que me estorba en la ecuación número 6, que es la ecuación que yo quiero integrar, y que es cuando me dijeron, bueno, allá todavía hay términos de B. Y exactamente me queda el producto concentración de B inicial por la conversión de B. Por el que no me voy a preocupar es por este, ¿no? Este dijimos que no me voy a preocupar, pero por este ya tengo ahora su expresión asociada a la evolución de A. Entonces la ecuación 8 que dice, aquí está diciendo cómo va a cambiar A con respecto de B y quién va a decir la tasa de cambio, digamos, de entre ellos, pues los coeficientes estequiométricos, que es justo lo que decíamos, ¿no? 1 y 2, pues se necesitará el doble de 1 con respecto del otro. ¿Ok? Entonces ahora con la ecuación número 8 yo la puedo sustituir en la ecuación número 6 y entonces ya avancé, porque ahora cuando yo sustituyo aquí debería ser ecuación número 6. Perdón, ahí me equivoqué. Espérenme, déjenme escribirla aquí. Aquí debe decir 6. Espérenme, déjenme cambiarla. Ahí está. Entonces, sustituyendo la ecuación número 8 en la 6, que es la de acá arriba, entonces ahora sí me queda exactamente lo mismo. 1 entre A por la diferencial de la conversión de A como función del tiempo va a ser igual a K por 1 menos XA. Y luego acá me va a quedar la concentración inicial de B, aquí está, y en vez de escribir este término, este producto, voy a escribir menos, porque aquí está el menos B entre A por la concentración de A multiplicada por la conversión de A. Y ahora sí, esta expresión que ya está escrita aquí depende de la conversión de A, que es la que se encuentra en la diferencial. Y la otra que está en la diferencial, pues es el tiempo. Pero eso está fácil porque pues puedo ocupar un método como el de variables separables y puedo integrarlo. Entonces, siguiendo este orden de ideas, todos estos dos términos que están aquí como función de la conversión de A, los voy a pasar dividiendo del lado izquierdo para que queden con su diferencial de la conversión de A, y esta diferencial del tiempo la voy a pasar del lado derecho, también A lo voy a pasar del lado derecho. No, fíjense, ahí lo dejé,
Bueno, también podría pasar a del lado derecho, pero bueno, lo dejé. Y con esto voy a tener dos integrales. Voy a tener una integral para la conversión de A y del otro lado voy a tener la integral para la diferencial del tiempo. ¿Queda claro cómo se obtiene esta expresión que está aquí? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? Sí, profe, sí, Sí. todo claro. ¿Sí? Ok. Ahora, los límites de integración, pues el del tiempo está fácil porque esta ya la hemos puesto muchas veces y siempre la integral para la diferencial del tiempo va de 0 a tiempo t. Pero ahora en términos de la conversión hay una situación ahí, porque cuando integramos en función de la concentración, vamos de la concentración inicial a la concentración de A, ¿no? Esos son nuestros límites de integración cuando integramos en función de la concentración, ¿no? Pero aquí no estamos hablando de concentración, aquí estamos hablando de conversión. Y hay que tener muy en claro que en el tiempo cero los reactantes no se han convertido. Es por eso que a tiempo cero, en el límite inferior, vamos a evaluar a cero, ¿no? O sea, a tiempo cero, la conversión de la especie A es cero. Y a tiempo t, la conversión de A será, pues, X. Pero aquí sí quiero decirlo porque si ustedes van a las integrales que hicimos cuando teníamos la diferencial de la concentración, allá los límites de integración del lado izquierdo, pues tenían dos valores, la concentración inicial y la concentración de A. Pero en este caso, pues estamos hablando de conversión. ¿Sí me explico en eso? Sí, profe. Sí. Bueno, ahora, la integral del lado derecho, bueno, esta no tenemos problema. Aquí ya saben que va a dar K por T, no hay problema. Pero la del lado izquierdo sí tiene una forma diferente. Entonces, si ustedes van a sus tablas de integrales que ocupaban en ecuaciones diferenciales, podrán encontrar una integral de esta forma, donde queda que la integral de la diferencial de x dividida por, aquí hay dos términos, uno que es ax más b y el segundo término que es fx más g. Si ustedes tienen una forma de esta integral, digamos, la respuesta o la solución a esa integral quedará como 1 entre b por f, que son estos dos, menos a por g por el logaritmo natural de f por x más g, que es exactamente lo que tenemos aquí. Eso quedaría en el numerador y en el denominador quedaría ax más b, ¿no? Entonces, esta es la fórmula de integración. ¿Qué tenemos que hacer en nuestro caso? Identificar quién es a, quién es b, quién es f y quién es g, para poder luego sustituir y, pues bueno, resolver la integral, ¿vale? Entonces, en este caso, nosotros tenemos que a, que sería A pertenece a este primer término. Si se dan cuenta, A está con la variable, ¿no? En este caso, X, nosotros es la conversión de A. Entonces, A es digamos, el que está multiplicando a la conversión de A, es decir, el coeficiente, ¿no? De la conversión. ¿Están de acuerdo que en nuestro caso A vale menos 1? Sí, profe. ¿Sí? Perdón. Y B vale 1 positivo, ¿no? Que es un valor independiente que no está multiplicado por la conversión, ¿no? Entonces, B en nuestro caso es 1. ¿Sí? ¿Ahí vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, Profe. F está multiplicado por la variable, ¿no? Que sería XA. Aquí, en este segundo término, aquí está la conversión de A. Eso quiere decir que F es todo lo que le está multiplicando, este coeficiente, ¿no? Que está aquí y que son constantes. ¿Ok? Bueno, también es importante decir A, B, F y G, pues tienen que ser constantes, ¿no? Eso tal vez omití decirlo, pero bueno, F entonces debe ser todo lo que acompaña a la conversión de A, y en este caso nos quedó que F va a ser igual a menos B entre A por la concentración de A. Y dicho esto, pues G, que se encuentra sumando a este producto, debería de ser, en nuestro caso, la concentración inicial de B. Entonces G nos queda que es la concentración inicial de B. ¿Ok? Entonces vamos a sustituir. Entonces al integrar, pues me va a quedar a mí. Bueno, no hay que olvidar que nosotros tenemos aquí 1. Entonces aquí lo traigo, ¿no? Que este es el 1 entre A que nos quedó del lado izquierdo. Ahí está. Ahora nos va a quedar el inverso, 1 entre de B por F. B vale 1, entonces sería 1 por menos B entre A por la concentración de A. Aquí está. Luego me va a quedar menos A por G, pero A vale menos 1. Entonces menos con menos se hace 1
y ahora solamente me quedaría la concentración de B. Entonces queda aquí menos B entre A por la concentración de A más la concentración inicial de B. Luego acá me va a quedar el logaritmo natural y acá está pues relativamente sencillo, ¿no? Porque es F por X más G. ¿Ok? En este caso, F por X más G, pues es lo que nosotros tenemos aquí, ¿no? Nada más que fíjense, acá abajo lo puse pues en la misma forma que aparece en arriba, pero es esta misma resta, ¿no? Esta misma diferencia. Nada más que abajo puse menos B entre A por la concentración inicial de A por la conversión de A. Bueno, que le puse ahí X para integrar ahorita y llevar. Más la concentración de B. Es como si lo hubiera puesto a este lado, pero sumando, ¿no? Entonces hice exactamente lo mismo. Ahora AX, pues A vale menos 1, entonces pues por eso menos X, y B vale 1, entonces más 1. Ahora los límites de integración de nuestra integral quedó de 0 a la conversión de A. Entonces ya integré, ahora me hace falta evaluar. ¿Ok? Entonces, de este lado de acá, ya me acordé porque no quité este 1 entre A. Si yo multiplico este término, este A, lo multiplico por lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Entonces me va a quedar, bueno, aquí no es menos, ¿eh? Aquí subrayé 1 entre A, pero no es menos, solo lo subrayé. Entonces me va a quedar aquí menos B por la concentración de A más A por la concentración de B. Bueno, para poner primero el positivo, entonces quedaría A por la concentración de B inicial menos B por la concentración de A, pero es porque multipliqué por A ese término, ¿no? Ahora vamos a evaluar, ¿no? Entonces evaluamos primero en el límite superior y luego restamos en el límite inferior. En este caso, pues sería sustituir aquí en X, pues estos dos valores, ¿no? En el primer caso, pues está fácil porque simplemente en vez de X minúscula voy a poner la conversión de A y entonces me va a quedar, bueno, otra vez, ¿no? Primero pongo el término positivo para que no quede aquí primero negativo, entonces queda la concentración inicial de B menos B entre A por la concentración de A por la conversión de A, dividido, igual pongo primero el positivo, entonces quedaría 1 menos X en este primer límite superior vale XA, entonces quedaría 1 menos XA. Ahora, en el segundo, bueno, y esto sería para el primer término, luego sería menos, otra vez este término, pero este que está afuera lo he factorizado acá abajo y por eso aquí he abierto el corchete, indicando que este va a multiplicar a los dos, ¿no? Ahora sería menos el logaritmo natural, ahora X va a tomar el valor inferior. 0 por todo esto, pues va a dar 0 y únicamente me va a quedar la concentración de B arriba. Y en el denominador me va a quedar menos 0 más 1, pues va a quedar 1, de tal suerte que cuando evaluamos en el límite inferior me va a quedar logaritmo de la concentración de B inicial. Y esto va a ser igual a la integral que teníamos del lado derecho, que ya habíamos dicho que iba a dar como producto o como respuesta K por T. Entonces, ahora sí, ya tengo expresada la forma como función del tiempo para la conversión de A. ¿Estamos de acuerdo en eso? De acuerdo. Ok. Ahora, la concentración de A, desde la ecuación número 3, esa ecuación como le he ocupado el día de hoy, es igual a la concentración inicial por 1 menos XA. ¿Ok? Si yo abro los paréntesis, entonces me queda concentración de A menos concentración de A por la conversión de A. Y bueno, he marcado igual que este otro término en rojo y este término en azul, porque ahorita los voy a expresar como función de ellos, ¿no? A ver, entonces, para el primer término, el que está aquí, ¿no? Me permiten, por ejemplo, relacionar este extremo para el numerador, ¿no? Que sería sea 0 por XA. Puedo yo comparar este con este extremo de acá, ¿no? El de aquí con este extremo. Sí puedo igualarlos. Así puedo decir que la concentración de A es igual a la concentración inicial menos la concentración inicial por la conversión de A. ¿Sí puedo decir esto es igual que esto? Ah, sí, profe. Sí, profe. Sí. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cuánto vale lo que yo tengo en rojo? Que sería CA0, la conversión de A. ¿Cuánto vale? Sea 0 menos la concentración de A. CA0 menos la concentración de A.
¿Ok? Y entonces por eso acá abajo he escrito, en vez de este término que está en función de la conversión, ahora lo dejo en función de la concentración, que es lo que yo voy a medir en el laboratorio. ¿Ok? ¿Entienden por qué he dejado aquí esto? En vez de este, he escrito esto. ¿Sí? Sí, Sí, todo profe. claro. Ok. Ahora, para el término en azul, me voy a quedar con estos dos, ¿no? Entonces yo puedo escribir para el término en azul que 1 menos XA a qué es igual. Si CA es igual a CA0 por 1 menos XA, 1 menos XA solito a qué es igual. Entiendo. ¿A qué? Al cociente de CA entre CA0. Ajá, de acuerdo. CA entre CA0. Entonces, en vez de escribir aquí 1 menos XA, voy a escribir CA entre CA0. ¿Sí? Ahora, si yo hago extremos por extremos y medios por medios, el CA0 que se encuentra en la parte de abajo de todo ese cociente, ¿dónde va a quedar? ¿En el numerador o en el denominador? ¿Están de acuerdo que va a quedar esto entre CA entre CA0? Y si yo hago extremos por extremos y medios por medios, ¿dónde puede quedar expresada la concentración inicial? Para que no quede así en ese cociente El numerador. Numerador. en el numerador. Y es por eso que aparece aquí multiplicando. ¿Ok? Como si multiplicara el numerador, ¿sí están de acuerdo? ¿Estuvo difícil? Sí. Ok, bueno. Entonces, pues ya avancé. Bueno, ahora ya tengo una expresión que únicamente depende de la concentración de A. Fíjense, todo este show fue para que nos quedara una expresión de concentración de A como función del tiempo. Aquí ya no estamos hablando ni de la conversión de A ni de la conversión de B, pero bueno, tuve que hacer varias veces como cambiar la variable para poderlo dejar en función de algo que pudiera integrar y luego ya que lo integré como que ahora lo regreso, ¿no? Lo regreso en términos de lo primerito que teníamos, que es la concentración de A, y es bien importante dejarlo en términos de la concentración de A porque es lo que yo mido en el laboratorio. ¿Ok? ¿Sí entienden esta necesidad imperiosa que pues me pude haber quedado con esta expresión de acá arriba? Sí, sí, o sea, esa también es una respuesta y es válida. Sin embargo, ustedes como tal en el laboratorio no miden conversiones. Ustedes en el laboratorio lo que miden son concentraciones. Entonces, por eso como que ahora lo regreso. Y eso mismo en ecuaciones siempre hace, ¿no? Como que siempre poníamos una variable como función de la otra, integrábamos y luego regresábamos a la original. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Sí, bueno. Algo así más o menos hice. Ahora voy a reacomodar todo esto, bueno, ya para presentárselas bonito y como tendría que quedar ya en su ecuacionario. Esta expresión que está aquí, a este término que tenemos restando, A por la concentración de B menos B por la concentración de A, la vamos a llamar delta AB. ¿Ok? Siempre, y esto lo pongo porque en muchos libros de fisicoquímica a veces ponen la nomenclatura o la notación, pero no explican pues de qué va, ¿no? Entonces, siempre que miren una delta AB, significa que es el coeficiente estequiométrico multiplicado por la concentración de la otra especie, pero la concentración inicial. Entonces, ¿cómo se lee esto? Miren, A por B significa que primero vamos a poner el coeficiente estequiométrico de la primera especie, que sería A, y va a multiplicar la concentración de la otra especie, es decir, que están como cruzados, ¿no? Entonces sería A por la concentración de B inicial. Entonces, por eso aquí lo vemos, A por la concentración de B inicial. Como es un delta, entonces el siguiente término pues es un menos. ¿Ok? Y luego viene la opuesta. B, el coeficiente estequiométrico B, multiplicado por la concentración de la otra especie inicial. En este caso, B por la concentración de A. ¿Ok? Básicamente eso es lo que está escrito acá arriba en nuestra respuesta de nuestra integral. Entonces es muy común que este cociente que nosotros hemos obtenido al final, o bueno, incluso ya sí, a veces sin explicarlo, aparezca, ¿no? 1 entre delta AB. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahorita va a volver a aparecer delta, pero más abajo. Bueno, ahora, en el término que está acá, he reacomodado un poco para que me queden dos logaritmos. ¿Ok? Entonces, desde este punto de vista, ¿cómo puedo también representar un producto?
en términos de logaritmos? Como una suma de logaritmos. Como una suma de logaritmos. Entonces, ¿estarían de acuerdo que aquí me quedaría logaritmo de la concentración de A más logaritmo de este cociente? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces ya tengo 3 logaritmos ahora. Ahora, entonces, en este lado, uno de los logaritmos dijeron que me va a quedar logaritmo de la concentración de A. Si yo tengo logaritmo de la concentración de A menos logaritmo de la concentración de B, ¿cómo puedo yo escribir la resta o la diferencia de 2 logaritmos? Un cociente. Como un cociente. ¿Ok? Entonces, el logaritmo de la concentración de A, que resulta de haber aquí tomado la suma y luego ahora considerarlo con este, puedo expresarlo así como logaritmo de la concentración inicial de A entre la concentración inicial de B. Sí, profe. ¿Sí? ¿Cómo? Ahí yo me perdí. Ok. ¿Puedo repetir lo último, por favor? Sí. Desde acá sí quedó claro que puedo partir este logaritmo como una suma. Eso sí. ¿Sí? Entonces te quedaría logaritmo de la concentración inicial de A más, y aquí le voy a poner logaritmo, y aquí voy a poner así como la raya indicando que es este cociente que está aquí, ¿no? Y luego de este lado, aquí me va a quedar menos el logaritmo Logaritmo de... natural Ah, ok, de la ok. concentración de B. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y ahora voy a relacionar el primero y el tercero. Me quedaría una resta de logaritmos, ¿no? Sí, que pasa como cociente. Ajá, como un cociente. Lo puedo expresar así, ¿no? Y entonces ahora tengo Sí. 2 logaritmos. De nueva cuenta tengo 2 logaritmos, pero pues están como una posición diferente, ¿no? Entonces me queda el logaritmo de este cociente que está aquí. Y el segundo logaritmo, pues ahora queda integrado por esta concentración de A y esta concentración de B. Pero me interesa juntarlas porque ambas son iniciales. Entonces, para que queden como agrupadas, ¿no? Entonces, de este lado queda lo inicial y de este lado queda lo que queda como función de A, que es lo que va a ir cambiando con el tiempo. De hecho, si ustedes ya lo miran así, este logaritmo va a tener un valor constante. O sea, si yo decido que la concentración de A y la concentración de B tengan un valor particular, pues ese número no va a cambiar, ¿no? Pero lo que sí va a cambiar como función del tiempo es la concentración de A. ¿Estarían de acuerdo? Los que van a cambiar son estos dos, a diferentes tiempos. ¿Sí están de acuerdo? Si no, quién sabe. Profe, tengo una pregunta. ¿No sería la ecuación 9 nada más? ¿La ecuación 9? ¿A poco llevamos en la 9? Puede ser. A lo mejor me equivoqué en el número. Tiene razón, ya es la 9. Buena observación. Vamos aquí en la 9. Muy bien. La 9, y entonces acá también debe decir que es la 9. Bueno, entonces, esta expresión 9 ya es la ecuación cinética para el perfil de concentraciones de A como función del tiempo. ¿Qué variantes entonces podemos tener en estos problemas? Podemos tener variantes en donde las concentraciones de A y B iniciales sean diferentes, incluso, o sea, no solo la estequiometría sea diferente, ¿no? Considerando A y a B, sino también incluso podemos jugar con diferentes concentraciones de A y B. De hecho, si ustedes recuerdan en la serie 1, aunque analizamos una de orden 2, allá la condición es que las dos especies tuvieran la misma concentración, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Sí. Entonces, el caso que vimos allá es como si aquí tuviéramos ¿cuánto da el logaritmo natural de 1? 0. 0. 0. Y luego si A y B tienen el mismo valor, 1. Entonces se va simplificando. ¿Qué quiero decir? Esta ecuación número 9 es una ecuación más general que la que vimos para el orden 2 del método integral. Pero es bien importante acá destacar que ya esta ecuación 9 pues puede tener muchos más casos a analizar, ¿no? Podemos tener casos donde A inicial y B inicial sean iguales, se simplifique, pero también podemos tener el caso donde A y B inicial no sean iguales y entonces tengamos un reactivo limitante, ¿no? También podemos tener el caso donde A y B tengan valores de 1 o donde tengan valores diferentes de 1. Y podemos tener la mezcla de los dos casos, ¿no? Donde A y B tengan diferentes valores y también la concentración de A y B tengan diferentes valores entre sí.
¿Se dan cuenta que esta ecuación como que abarca más casos? ¿Cuál les gusta? ¿Les gusta esta ecuación? Sí, profe, esa está bastante bien. Ok, entonces pues hay que tenerla en la cabeza esta ecuación cuando nos pongan un caso, bueno, y además también que tengas A y B como especies, ¿no? Porque en el de allá en el método integral, pues allá también es solo para un reactante, o si tienes dos, que tengan la misma concentración. Entonces, eh, por eso esta ecuación es más compleja de obtener, ¿no? Porque pues es un caso más general. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Esta ecuación tiene que ir al ecuacionario, ¿no? La 9. Bueno, si nos parece que está muy fea esta ecuación, podemos simplificarla todavía un poquito más. Espérenme, aquí dijimos que era ecuación 9, ¿no? Entonces, nosotros teníamos esto al inicio, ¿no? Que la relación de los coeficientes estequiométricos es igual al cambio en la concentración de esas especies. Entonces, yo de aquí puedo despejar a la concentración de B, y si yo despejo de aquí a la concentración de B, entonces puedo pasar este término multiplicando para acá. Entonces, A y B los paso ahora del lado derecho y me queda por eso al revés, B entre A. Y entonces me quedaría B entre A por la concentración de A menos la concentración inicial, y dado que este término está multiplicando acá, ahora la concentración inicial de B la paso del otro lado positiva. Y entonces me queda que la concentración de B, y esta ecuación también puede ir a su ecuacionario, pues en todo momento va a tomar estos valores, ¿no? ¿Y de quién es función la concentración de B? De la concentración de A. Eso era lo que queríamos desde el inicio. Ahí está. Todo este término, ¿dónde está? Pues ahí en el numerador del primer logaritmo. Exactamente. Entonces sería equivalente a escribir la ecuación número 9. Perdón, ahora aquí ya sería la 10. Sería equivalente ahora a escribirla pues de la siguiente forma, donde simplemente quede el primer término logaritmo, bueno, 1 entre delta B por el logaritmo de la concentración de B entre la concentración de A, más el logaritmo de la concentración inicial de A entre la concentración inicial de B, va a ser igual al producto K-porte. ¿Ok? Entonces, esta sería la ecuación número 10. ¿Están de acuerdo que es la misma expresión? Bueno, no sé si en la pantalla las ven las dos. ¿Sí las ven las dos? ¿O se ven muchas algunas? Se ven mucho. La 10 se ve mucho. La 10 se ve mucho. A ver. ¿Así? Sí, ahí. Ok. Pero se dan cuenta que es la misma expresión, nada más que pues no tiene la concentración de B como tal. La 10 sí la tiene. ¿Cuándo yo diría que ocuparan la 10? Bueno, la 10 yo diría que la ocuparan siempre y cuando en el laboratorio ustedes pudieran medir la concentración de A y de B al mismo tiempo, ¿no? Que por el mismo método que ustedes analizan a A, pues también puedan conocer la concentración de B. ¿Ok? Si ustedes saben en todo momento la concentración de A y B como datos experimentales, pues a mí me conviene ocupar directamente esta expresión número 10. Ahora, si yo en el laboratorio solo puedo dar seguimiento a uno de los dos, en este caso a A, pues entonces me quedo con la expresión número 9, porque la expresión número 9 únicamente depende de la concentración de A. ¿Ok? Pero en esencia son lo mismo. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Les emocionó obtener la ecuación cinética? ¿Les pareció interesante, divertido? No. No, ok. Bueno, se vale Sí. decir que no también. Sí, fue bastante matemática y bastante álgebra extraña. Álgebra. Pues no extraño, pues sí los enseñaron, ¿no? Bueno, y ecuaciones diferenciales. Sí, también. Ok, bueno. Entonces, como les gustó a algunos, pues entonces viene lo siguiente. Pues si el orden 2 se puso feo, una reacción del orden 3, pues es más compleja. ¿Por qué es más compleja? Porque pues de entrada, pues podemos tener diferentes casos. ¿Ok? El primer, Una mándenme, pregunta. La dígame. ecuación 10 era para cuando pues, podíamos obtener la concentración de A y B, ¿verdad? Sí, cuando yo en el laboratorio puedo determinar A y B experimentalmente hablando, ¿no? Gracias. Ok, de nada.
Bueno, entonces vamos a tener 3 tipos para la reacción del orden 3. ¿Ok? Bueno, entonces aquí los números tienen que ser los que siguen. Me equivoqué ya en la numeración. Pues aquí es 11, acá es 12. Pero bueno, a ver, entonces el primer tipo sería, si es del orden 3, y bueno, y vamos a pensar que son reacciones irreversibles y que ocurren en un mismo paso, pues puedo escribir lo siguiente, ¿no? Que 3 moléculas de A forman al producto P. ¿Ok? Si esto es cierto, entonces yo puedo escribir la siguiente expresión de rapidez. R es igual a menos 1/3 por el cambio en la concentración de A con respecto del tiempo. Que esa es siempre la expresión que hemos escrito para el consumo, ¿no? De los reactantes o para la producción de los productos. Ahí está, ¿no? Esa sería la primera expresión y siempre la igualamos a la ley de rapidez de reacción. En este caso, la ley de rapidez de reacción, si es una reacción irreversible que ocurre en un solo paso, bueno, pues entonces puedo escribir como si fuera elemental y entonces sería K por la concentración de A elevada al cubo. ¿Estamos de acuerdo en esta? Ujú. ¿Sí? Profe, ¿por qué se puede escribir como elemental? Porque ocurre en un solo paso y es irreversible. Y se acuerda que eso es lo que significa que una reacción sea elemental, ¿no? Que ocurra en un solo paso y que no hay un mecanismo de reacción asociado. ¿Cuál es la probabilidad que 3 moléculas reaccionen? Es baja, pero sí existe. No, pero es baja. Ahora, esta está fácil. La tipo 1 está fácil. Bueno, yo puedo integrarla, ¿no? Con la U a la N y está fácil esta porque pues la concentración de A está tanto del lado derecho como del lado izquierdo en la diferencial. Entonces, ahí no hay problema. Ahí separo las variables, integro y tan tan. La otra forma también sería tomarme la ecuación que obtuvimos para el orden N y con esa me debe de salir la misma expresión. ¿Ok? Esta del tipo 1, ustedes la tienen dominada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Ok? Bueno. La tipo 2. A ver, si van a ser 3 moléculas, sí la reacción va a ser irreversible, pero ahora vamos a tener esa combinación de casos. Si ustedes se acuerdan, en el inicio, cuando vimos reacciones del orden 3, dijimos que podía haber diferentes opciones, ¿no? Que reaccionen 3 moléculas iguales, pues fue la primera. Ahora aquí la vamos a poner más difícil. Van a reaccionar moléculas de 2 naturalezas, pero una de estas van a ser 2 moléculas, en este caso A, y una molécula de B, y van a formar al producto P. ¿Ok? Ahora, aquí hay de 2 sopas. Yo puedo dar seguimiento a A o a B. ¿Se acuerdan lo mismito con lo que yo comencé la clase del día de hoy? Yo puedo, la rapidez, puedo escribir la tasa de cambio del reactante A o la tasa de cambio del reactante B. Yo aquí decidí la de A porque pues es la que he estado dando seguimiento para ser un poco homogéneo, pero sí podría haber escrito la de B. Ahorita platicamos. Pero la de A quedaría, la tasa de cambio sería igual a menos 1/2, y aquí tocaría 1/2 porque el coeficiente estequiométrico de A es 2, por el cambio en la concentración de A con respecto del tiempo. Esto tiene que ser igual a la ley de rapidez de reacción. La ley de rapidez de reacción para este caso, considerando que es una reacción irreversible que ocurre en un solo paso, entonces alfa y beta tienen que ser iguales a los coeficientes A y B. Entonces voy a escribir la ley de rapidez de reacción. K por la concentración de A elevado al cuadrado por la concentración de B elevado a la 1. Órdenes parciales alfa 2, beta 1, orden global 3. Entonces sí estamos en el orden global 3, pero hay órdenes parciales de diferente valor para A y para B. ¿Ok? ¿Ustedes pudieron haber escrito esta ya sin problema? Sí. Sí, profe. Entonces, ¿qué necesito? Porque esta sí ya está más difícil que el tipo 1. ¿Qué necesito hacer para integrar así como yo he escrito la ecuación? ¿Qué necesito hacer? Pues ¿Cuántas igual poner variables? la concentración de B en términos de A, ¿no? Exactamente. Esta que está aquí no me puede quedar ahí porque si yo decido utilizar el método de variables separables, pues no puedo separarla, ¿no? Porque hay 3, de hecho, ¿no? La concentración de A, el tiempo y la concentración de B. Entonces tengo que poner a la concentración de B como función de A. Afortunadamente, el día de hoy vimos una manera en la que podemos relacionar la evolución de una especie como función de la otra.
Entonces podemos seguir un esquema de resolución similar al que vimos ahorita para poner a la concentración de B como función de A. Una de las formas es a través de la conversión, ¿no? Es lo que ahorita platicamos, ¿no? Ese sería el camino. Y si ustedes hacen eso, obtienen la ecuación número 13. ¿Ok? La respuesta, después de integrar eso, es esta expresión. ¿Ok? Donde de un lado me queda 1 entre la concentración inicial de A menos 1 entre la concentración de A más B entre delta AB. Y fíjense cómo vuelve a aparecer el delta. Por el logaritmo de la concentración de B entre la concentración de A más el logaritmo de la concentración de A entre la concentración de B, ambas iniciales, va a ser igual a menos el producto delta AB por la constante K por el tiempo. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo es la reacción del orden 2. ¿Cómo es la resolución del orden 2? ¿Quién tiene a la mano ahí? La que vimos en el método integral. ¿Cómo queda el orden 2? Eso es muy similar, solo se le agrega el término 1 sobre concentración inicial de A menos la concentración de 1 sobre la concentración de A. Ok, entonces en la resolución del orden 2 quedan los... ¿Quién aquí de ellos tiene el orden 2? Ah, A. Constante. Y fíjense en la respuesta, A tiene la forma del orden 2. ¿Ya lo miraron? ujú, ¿Sí? Y la del orden 1, ¿qué forma tiene esa expresión? La que vimos en el método ujú. integral. ¿La del orden 0? No, el orden 1, porque B tiene orden 1. ¿Qué forma tiene? Es una resta, inversos, logaritmos. ¿No tienen sus notas por ahí? Una exponencial. Una exponencial, pero antes de la exponencial, porque para que resultara la Mira, exponencial. Sí. pone concentración inicial por la exponencial del coeficiente por la constante por el tiempo. Elevado, perdón, a la menos el coeficiente por la constante por el tiempo. Ok, estoy de acuerdo que este es el perfil de concentración de A, pero la expresión que obtuvimos antes de esa, porque esa de la exponencial la despejamos de la que sí nos resultó directo del integral. Del integral, ¿qué nos resultó? Dice el logaritmo natural de la concentración Ajá. menos A por la constante por el tiempo más logaritmo de la concentración inicial. Entonces, es decir, cuando reacomodamos eso, nos quedó el logaritmo de la concentración entre la concentración inicial, ¿no? Ajá, y sí queda lo de la izquierda, la de la derecha, perdón. Ajá, entonces, y lo de la derecha, ¿no? K por T. Entonces, fíjense Ajá. cómo también para B, que es del orden 1, aquí está. Nada más que aquí la concentración de B y la concentración inicial están como en diferentes términos. Pero si ustedes reacomodaran estos logaritmos como lo hice en la ecuación de arriba, podríamos tener también la diferencia de estos dos y podrían quedar en un logaritmo. ¿Qué quiero decir con esto? Las ecuaciones cinéticas por sí mismo también nos dan pistas de cómo va el orden, ¿no? En este caso, aquí podemos ver que para A, pues sí sigue la del orden 2, para B también sigue la del orden 1, pero no es que simplemente yo diga, pues sigue el orden 2, sigue el orden 1 y los voy a sumar así como manera literal. Sí, perdón. Estaba listo con un final ¿Qué pasa? José, tienes el micrófono abierto. Ok, bueno, luego nos canta. Me fue la onda, perdón. Estaba cantando, profe. Ya me acordé. Ok. O sea, que las ecuaciones cinéticas sí nos dan indicios, ¿no? De qué modelo proviene, ¿no?
la respuesta, ¿no? Entonces podemos sí ver que el A sigue el orden 2, B aquí está de cierta manera la del orden 1, pero lo que quiero decir con esto es que no es que yo voy a tomar el orden 2 y el orden 1 y los voy a sumar así, ¿no? Como términos independientes, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, aparecen aquí estos deltas y además aparece aquí también los logaritmos, la concentración de A y la concentración inicial. ¿Ok? Entonces, no quiero decir que cuando ustedes tengan una reacción con diferentes órdenes simplemente van a pegar los otros, pero si ustedes la miran, sí encuentran semejanzas. Eso es lo que quiero dejar. No sé si platico eso. No los estoy orillando a que ustedes sumen cosas, ¿verdad? Sí tienen que resolver las integrales. ¿Sí queda claro eso? ¿Sí? Profe. Ok. Ahora, ese sería el camino 1. ¿Cuál sería el camino 2 para resolver este problema? ¿A quién tendríamos que dar seguimiento? Pues a la concentración de B, ¿no? A la concentración de B. Entonces, ¿qué tendría que escribir en el primer término? La rapidez es igual. La tasa de cambio ahora para B, ¿cómo la escribo? Sería menos la diferencial de la concentración de B en delta, ¿no? En diferencial de T, ajá. ¿Esto a qué va a ser igual? A lo mismo, ¿no? A lo que estoy ahí. Sí, es igual, ¿no? A K por la concentración de A al cuadrado por la concentración de B. Ok, K por la concentración de A al cuadrado por la concentración de B. Ok, y en este camino B, ¿a quién tenemos que poner como función de quién? A en función de B. Ok, entonces aquí la que no puede quedar así, aquí sería la concentración de A. Bueno, ambos caminos llevarían a la resolución y a la obtención de la ecuación cinética correspondiente. Pero se dan cuenta, aquí tú tienes que tomar una decisión de a quién vas a seguir. ¿Ok? Pero les digo, experimentalmente hablando, la decisión pues se torna fácil desde el punto de vista, yo puedo seguir a A o a B en el laboratorio y dependiendo si yo puedo seguir A, pues elijo este primer camino. Si yo puedo seguir a B, pues entonces elijo este camino. ¿Ok? Si yo puedo dar seguimiento a cualquiera de los dos, pues qué mejor porque entonces tengo dos opciones y pues ninguna de las dos está mal, puedo seguirlo y puedo obtener el perfil de concentración como función del tiempo. ¿Ok? Pero entonces, ¿queda claro que con que obtengan uno de los dos está bien? Sí. Sí, ok. ¿Aquí qué variante podría haber en este problema? Dos moléculas de una especie más una molécula de una especie. ¿Qué variante puede haber? Pues, ¿cuál es la especie de que son dos moléculas? Ajá. Entonces A ahí, más B más C. no, ahí ya serían tres moléculas, ¿no? De Que diferente fuera naturaleza. una de A y dos de B. Exactamente. Entonces, si tenemos ese caso que fuera una de A y dos de B, entonces ¿a qué nos estaríamos enfrentando? Donde dice B aquí, pues ahora sería A, y donde dice aquí A, ahora sería B. ¿Están de acuerdo que cambian la posición? Sí. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque pues, si les ponen A más 2B, híjole, pues no, directamente así no la puedo elegir, no la puedo ocupar. Miren que conste que les estoy diciendo todas mis maldades, ¿eh? ¿Sí están de acuerdo? Pero ¿por qué ya no la podría ocupar? O sea, por el cambio de la posición, por así decirlo. Pues sí, porque ahora, ¿cuál sería el orden parcial para A? 1. 1. Y para B, 2. 2. Si usted ocupa esta ecuación, ¿cuál es el orden parcial que tiene A en esta ecuación? 1. 1. No. 2. 2. Entonces usted está ocupando una ecuación cinética, esta la número 13, es para cuando A tiene el orden parcial 2 y cuando B tiene el orden parcial 1. Si decide ocupar esta expresión para cuando tiene el caso opuesto A más 2B, estaría ajustando un orden 1 que tendría A con el orden 2 que está escrito en esta ecuación para esa especie A.
Ok, entonces se tendría que hacer, por así decirlo, desde cero, ¿no? O sea, tendríamos que volver a plantear la ecuación para poder utilizarlo así. Exactamente, tiene que volver como a reescribir quién sería, pero bueno, básicamente en ese caso pues serían como, bueno, lo puede volver a hacer, pero lo que le va a quedar es que la posición entre las A's y las B's van a quedar diferente. Por ejemplo, aquí quedaría 1 entre la concentración de B0 menos 1 entre la concentración de B, porque esta sería ahora la del segundo orden, ¿no? La especie que tenga el segundo orden, ¿no? Sí. La delta cambiaría la posición, BA. Ahorita platicamos de la delta, pero quedaría aquí BA. Y aquí también cambiarán la posición estos dos, y aquí también. Entonces, todo cambia de posición porque estamos diciendo que la especie opuesta es la que tiene el orden 2 o el orden 1. Pero lo que no se vale es los dos casos. ¿Sí me explico? Ah, ok, sí, ya, gracias. Profe, Mándeme. pero pues simplemente podemos llamarle siempre a la que es de orden 2A y a la que es de primer orden B y ya, ¿no? Ah, eso sí puede ser. Pero yo soy más maldoso que eso, ya lo vieron en el quiz. Varios de ustedes cayeron en mis trampas. O sea, le hace falta un poco de practicidad, ¿cierto? Pues que lean bien, ¿no? Y que si ustedes van a adaptar el modelo, siempre, o sea, se den cuenta quién es A, porque a lo mejor yo les pongo una reacción química donde la segunda especie es la que tiene el coeficiente 2, y luego ustedes nada más miran la primera especie y a lo mejor a esa la van a llamar A, y ahí es donde se tuerce el asunto, ¿no? Pero el compañero tiene razón. Si yo siempre llamo A a la especie que tiene 2 moléculas, no voy a tener problema. Pero para eso tiene que fijarse bien, nada más, ¿no? O sea, ¿sí estamos de acuerdo en eso? Sí, de acuerdo. Sí. Bueno, pero pues como nos aburrimos con estas integrales tan sosas, pues vamos al caso tipo 3, donde tenemos ahora 3 especies, ¿no? A, B y C, que en conjunto nos dan el orden 3, dado que cada uno de ellos tiene un orden parcial 1. ¿Ok? Aquí tengo 3 opciones. Puedo darle seguimiento a A, puedo darle seguimiento a B o puedo darle seguimiento a C, ¿no? Voy a elegir el de A porque es el que siempre les muestro, pero está B y C y también son caminos posibles. Entonces voy a escribir que la rapidez es igual a menos 1 entre 1 porque el coeficiente de A es 1, 1 entre 1, por el cambio en la concentración de A con respecto del tiempo, va a ser igual a la ley de rapidez de reacción, considerando que es una reacción elemental porque es una reacción reversible que ocurre en un solo paso y por ende pues los coeficientes estequiométricos y los órdenes parciales tienen los mismos valores. Entonces me queda aquí que esta tasa de cambio de la concentración de A con respecto del tiempo va a ser igual al producto de la constante K por la concentración de A, por la concentración de B, por la concentración de C. Cada uno de ellos elevado a 1 y pues en total orden 3. ¿Ok? En este caso, para yo poder integrar, esta sería la ecuación número 14. Para yo integrar la ecuación número 14, ¿qué me hace falta? Poner B respecto a A. Ok, entonces aquí B y C no pueden quedar así, sino tengo que hallar la manera de ponerlos como función de A. Entonces aquí la chamba pues es sobre estas dos, ¿no? Ahora, si yo quisiera dar seguimiento a B, ¿qué escribiría yo aquí? R es igual Menos A menos DSB ajá, entre BT ajá, y luego por CB, por A, por no, CA. no, espérame, eso es igual. es igual a la constante por la contracción de A, por la contracción de B, por la contracción de A. De acuerdo. Y en ese caso, ¿a quién tendría que poner como función de quién? A y C en B. A y C como función de B. ¿Ok? Y si hiciera para C, pues entonces aquí le pongo C y ahora escribo exactamente lo mismo acá y A y B no pueden quedar escritas en la ecuación, sino tienen que dar como función de C. ¿Ok? ¿Entienden la dinámica? O sea, la mecánica es como desde una lógica, ¿no? De a quién tú vas a dar seguimiento y por lo tanto, esa es la variable que tiene que quedar. Las otras las pongo como función de esta porque afortunadamente la estequiometría de las reacciones nos permite saber cómo es el avance de las reacciones. ¿Estamos de acuerdo en eso? Profe. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces si ustedes resuelven esta ecuación, pues ahora queda bastante la expresión cinética. Fíjense, queda A entre delta AB por delta AC
por el logaritmo de la concentración de A entre la concentración inicial de A, más el producto de B entre delta BA por delta BC, por el logaritmo de CB entre la concentración inicial de B, más el cociente de C entre delta CA por delta CB, por el logaritmo de la concentración de C entre la concentración inicial, menos K por T. ¿Ok? Del lado derecho nunca vamos a tener problemas. El problema es lo que queda del lado izquierdo. ¿Ok? Fíjense, si las tres especies tienen el orden 1, ¿se ve ahí en la ecuación que las tres tienen el orden 1? ¿Dónde lo ven? Si es que se ve. Los logaritmos, ¿no? En los logaritmos. ¿Ya lo miraron? Entonces, la ecuación cinética sí te orienta y sí te dice, ¿no? Pero se dan cuenta cómo no puedo sumar yo nada más así literalmente las contribuciones, porque ahora ¿qué aparecieron? Aparecieron estas deltas. ¿Ok? Entonces ahora aparecieron 6 deltas, que son las combinaciones, ¿no? Posibles entre ellos. Por ejemplo, vamos a escribir una delta. Ya arriba les platiqué cómo se escribía la delta de AB. Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, la delta de CA. ¿Qué escribirían en la delta CA? ¿A qué es igual delta CA? Acordamos que es la combinación cruzada del coeficiente estequiométrico que toca por la concentración inicial de la especie que lo acompaña. Entonces, en este caso, dado que es CA, ¿quién es el primer coeficiente estequiométrico que aparece? C. Es C por la concentración de A menos la concentración por de la A así solita. Inicial, ¿no? No, inicial. Inicial, de acuerdo. Luego. Menos. A por la concentración inicial de C. Por la concentración inicial de C. ¿De acuerdo? A ver, vamos a hacer otra, nada más para que no quede así como ahí, a ver, la de BC, supongamos. ¿Cómo escribían la de BC? B por la concentración inicial de B. ¿De quién? De C. De C, ¿de acuerdo? C por la concentración inicial de B. Ok, entonces ahora ya entienden esos deltas. Ahí, esta me quedó como sigma. Esperen, déjenme cambiarlo. Parece sigma mi delta. Pero bueno, queda claro allí cómo se escriben, porque les digo, es muy común en la literatura. Ay, otra vez me quedó bien fea. Es muy común en la literatura que aparezcan únicamente pues la notación así, delta BA, delta BC, y pues uno se queda, pues, ¿qué es eso, no? Bueno, representan estas diferencias cruzadas. ¿Sale? Entonces, bueno, pues, como el maestro es flojo, pues ustedes las van a obtener. ¿Ok? Las tres ecuaciones para el orden 3, ustedes las van a obtener, pero obviamente, bueno, ustedes pueden ocupar las que están en las casillas, la 15, la ecuación 15, la ecuación 13, esas ya pueden ir pues al ecuacionario, ¿no? No hay problema, la 15, la 13 y acá la del orden n, y ya yo cubro el requisito, vamos, no necesito saber cómo se hace, ¿no? Ahí están las expresiones. Pero quienes de ustedes lo hagan, yo valoro mucho el esfuerzo que hacen, porque pues es que miren, si nos podemos solo a resolver esto, es que la clase no se vuelve de cinética, la clase se vuelve de ecuaciones diferenciales o de álgebra, ¿no? Junto con. Entonces, pues mi objetivo es que entendamos cómo es que estas ecuaciones surgen, que creo, bueno, ese es el objetivo de esta clase, que hayamos aprendido la manera en la que se deben de relacionar las ecuaciones de rapidez, cómo entender y para qué estamos haciendo esto, y finalmente la obtención de la ecuación cinética. Entonces, dado que la clase esta no es ni de ecuaciones ni de álgebra, pues quienes de ustedes entreguen la obtención de estas ecuaciones de rapidez, pues van a tener participaciones, que acordamos que las participaciones son voluntarias, no son a fuerza ni ameritan que les quite puntos si no lo hacen, pero si lo hacen se los tomamos en consideración. Entonces, las personas que entreguen esta tarea, pues van a tener 3 participaciones. ¿Ok? Es como si participaran 2 veces en las series, ¿no? Más o menos allá damos entre 1 y 3 puntos, dependiendo de la dinámica del problema y qué tan difícil sea. Entonces, lo que yo quisiera es, pues, que nos pongamos un plazo. ¿Cuánto tiempo les parece prudente para que ustedes puedan hacer las integrales de los 3 casos? A los que estén interesados en, ¿no? Los que no estén interesados, pues
pues bueno, pues no hay necesidad. Si están interesados, ¿cuánto tiempo? Y que sea un tiempo prudente, ¿no? Bueno, a ver, acá Guillermo dice que un mes. 2 horas, dice Matías. 2 días, 2 semanas. 2 meses, Matías, o 2 años. Años, de aquí al sábado, tal vez meses, dicen esto. Final del semestre, una semana. Miren, Emilio, más aventurero. Sí, con una semana yo creo que sí. Para el siguiente martes, dentro de 8 días. Bueno, porque ustedes ya pasaron álgebra, ¿no? Profesor, tengo una duda. dígame. Las ecuaciones, no, las del tipo 2 y tipo 3 ¿son elementales o no? No, ¿verdad? Sí, todas las estamos considerando elementales porque son irreversibles y ocurren en un solo paso. Ok, Porque si gracias. no son elementales, allá nos metemos en un problema para escribir la ecuación de rapidez. ¿Está de acuerdo? Podríamos escribir, porque no sabríamos cuánto vale alfa, beta y gamma. ¿Está de acuerdo? Pero podríamos hilar un problema, por ejemplo, el que resolvieron de la tabla. ¿Se acuerdan el de la tablita que resolvieron para A, B y C? El de alfa, beta y gamma, que resultó que no era elemental. ¿Se acuerdan de ese problema? El último de la serie. ¿Quién sabe? Sí. ¿Sí se acuerdan? Ok. Podríamos hacer un problema más, bueno, pues fíjense mi maldad, ahí podría ir, ese problema podría ser la primera parte para que ustedes descubran cuánto vale alfa, beta y gamma, y luego ya con los valores que obtuvieron ahí, pues los colocan acá, y ahora sí, obtienen la ecuación cinética para ese caso. Aunque los coeficientes estequiométricos ahí van a ser diferentes que los órdenes, pero ustedes ya saben cuánto valen los órdenes. ¿Ok? Pero ese sería un caso muy particular, si te das cuenta. ¿Y que de qué depende? De que tengamos datos para poder saber cuánto valen los órdenes parciales. Entonces, no es tan trivial ese caso y la manera en la que nosotros podemos escribir rápidamente las ecuaciones de rapidez es asumiendo o considerando que son reacciones elementales. Ese es el caso más sencillo. Y justamente es lo que les estoy poniendo aquí y ya se ve difícil, ¿estás de acuerdo con el caso más sencillo? Sí, ¿Estás de acuerdo? no es diferente. ¿Sí? Pero ¿te das cuenta hasta dónde podemos ir? Sí, nos podemos complicar bastante la vida. Ok, bueno, entonces ese va a venir en el examen, el otro problema que platiqué. No, bueno, quién sabe, todavía no sabemos qué va a venir en el examen. Pero bueno, o sea, el punto es acá que Ojalá estos, que no. ojalá que no. No, bueno, realmente la mayor parte de las cosas que estamos viendo en este primer módulo tiene que ver con reacciones elementales. ¿Ok? Porque de entrada una reacción elemental nos hace fácil la escritura de la ley de rapidez de reacción y con base en ella podemos obtener la ecuación del perfil de concentraciones. ¿Ok? Entonces, quedémonos con esa parte y pues acá hay que mirar la reacción, ¿no? Que es una reacción directa e irreversible y desde ese punto de vista, pues la vamos a tomar como elemental. ¿Ok? Sí, mejor. Vale. Profe, ¿Qué pasó? en la ecuación 15, las letras minúsculas A, B y C son los coeficientes estequiométricos. Las que están. A, Ajá. sí. Pero ¿Cuánto entonces, valdrían en este caso? 1, ¿no? 1. Entonces, pero si entonces son de orden 3 y hay 3, pues siempre van a ser 1, ¿no? Para ese caso, sí. Pero para el otro caso que le dije a su compañero, por eso no los quito. Porque también puede haber estos otros casos. Pues estas ecuaciones tienen que ser generales y luego las adaptamos a los casos particulares, ¿no? El caso particular de una reacción elemental ahí sería que A, B y C minúsculas, les pongo unos. Pero si yo les enseño esa y les pongo un caso más complejo como el que acabo de platicar, ¿está de acuerdo que usted diría, pero ¿dónde van los coeficientes? Ah, ok. Pero entonces estas ecuaciones sí las podríamos usar aunque no sean reacciones elementales. Sí, pero ¿qué Ah, tendría ok. que poner ahí? Lo que le toca a A, B y C, ¿no? Sí, los coeficientes respectivos. Exactamente. Pero se da cuenta cómo el caso es un poco más complicado. O sea, a eso es lo que quiero, que ustedes se den cuenta, uno, que la cinética no es algo trivial. Dos, la obtención de las ecuaciones de rapidez amerita tener conocimientos de varias áreas. Y tercero, las ecuaciones cinéticas no se pueden prestar o compartir en casos que no sean los correspondientes.
¿Sí? No sé si estas 3 ideas quedaron claras con todo lo que hemos visto hasta este momento del curso. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Profe, pero entonces, ¿tenemos que obtener los diferentes casos o...? Sí, pues tiene que llegar a la ecuación 13, tiene que llegar a la ecuación 15 y acá pues con la ecuación del orden n puede resolver la primera. Entonces ustedes me tienen que entregar cómo llegar a estas ecuaciones. Lo tengo que tener, son... Ah, ok, o sea, nada más a estas. O sea, yo pensaba que a todos los 3 casos, ¿no? No. No, sí, los 3 casos. Caso 1, Ah, del pero en orden cada n. caso puede haber como 4, ¿no? No, bueno, en este de acá dijimos ya, si nos fijamos quién es A, pues ya no hay otro caso, ¿no? Si nos fijamos quién es la que tienen ahí ya no hay otro caso. Y acá, aunque se fijen en B o en C, como las 3 son del orden 1, van a llegar a la misma expresión. Entonces, no importa. Gracias, profesor. ¿Ok? Bueno, ¿les parece bien 15 días? Ni ustedes ni yo. ¿Sí? Sí. Bueno, quedará como para más o menos la semana estamos en la semana 4, en la semana 6. Semana 6. Se los pongo para el sábado de esa semana 6, ¿no? Para que tengan más tiempo. Entonces eran como 2 semanas y cachito, 2 semanas y media. ¿Parece bien? Gracias. Ok. ¿Qué día dijo, perdón, profe? Va a quedar como para el sábado dentro de 2 semanas. Es que ahorita no tengo mi calendario. A ver, déjenme ver acá a ver si no se traba mi computadora. Y sí, ahí está. Pues como para el 12 de marzo. Sábado Perfecto. 12 de marzo. ¿Ok? Bueno, pues con eso terminamos esta parte del día de hoy. Ah, sí, ¿qué pasó? Perdón. Ah, no, ese es en abril, ¿verdad? La carrera. En abril, 9 de abril es la carrera. Ajá, todavía tenemos tiempo. Ya estoy practicando, ¿eh? Bueno, pues entonces acá le paramos el día de hoy. Pues les agradezco su presencia. Y recuerden, esta tarea es moral, es decir, no necesitan hacerla todos, solo los que estén interesados. Ok, pues muchas gracias, que tengan buena tarde. Cuídense. Igualmente, Profe. profe, hasta luego. Igual. Gracias, profesor. De nada, bye bye. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.